Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en el estudio en persona con Luis Esteban Manrique, que ya ha estado aquí en varias ocasiones. ¿Qué tal, Luis? Encantado, Jorge. Bueno, tú eres periodista peruano, has hablado de los orígenes de tu familia y ahora has escrito un libro que se va a presentar dentro de poco. El 11 de diciembre. El 11 de diciembre en Casa Sefarad. El título del libro es La influencia sefardí en los Estados Unidos. Claro que para el que no conozca un poco el tema, esto les va a decir, bueno, la influencia sefardí en los Estados Unidos, ahora han llegado los judíos como los ashkenazíes a finales del siglo XIX o algo así. Pues la historia es mucho más antigua y es más, está vinculada, diríamos, incluso con la propia conquista del continente americano, digamos, de las primeras poblaciones que llegan, ¿no? Porque si bien siempre se especula con que podrían haber judíos conversos en las naves de los adelantados que llegaban a conquistar, pero en lo que se identifica como una comunidad judía, la primera... Formal, claro. La primera sinagoga que se erige en el continente americano es en Pernambuco, ¿no? En Recife. En Recife. En Recife, la capital de Pernambuco. Pero todavía no era, por supuesto no era Brasil, pero ni siquiera era portuguesa. Bueno, en esos años, en el siglo XVII, justamente cuando la corona de España y la corona portuguesa se unifican bajo el reinado de Felipe II. Uh-huh. Esta unión dura 60 años. Entonces, en ese momento, el Brasil, esta zona, Pernambuco, que es la zona del nordeste, estaba bajo soberanía de la corona española. Era parte del imperio español. Lo que sucede es que los holandeses la invaden y están ahí casi 30 años. Uh-huh. Y además llega a ser enorme. No solo es Pernambuco, porque el estado actual de Pernambuco es relativamente pequeño. Es que llegan a conquistar prácticamente hasta Belén do Pará, que es mucho más al norte. En la desembocadura del Amazonas son los estados de Alagoas y casi llegan a Bahía. O sea, fue un territorio enorme. Y esta es una empresa que yo sabía de su existencia porque es muy importante la formación del Brasil. Es como las invasiones inglesas en la Argentina, uh-huh. A los comienzos del siglo XIX, que son los porteños, los bonaerenses, los que rechazan a los ingleses, ¿no? Y esa victoria militar afianza el orgullo y la capacidad de los criollos en gobernarse a sí mismos, ¿no? En el Brasil, el Brasil holandés es una cosa similar, porque es reconquistada por los portugueses brasileños, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo no sabía, yo he escrito un libro sobre la formación de las naciones y de los nacionalismos en América Latina, por eso es que conocí este episodio. Lo que no conocía fue el enorme papel que juegan los sefardíes, ¿no? Los sefardíes occidentales y concretamente la comunidad de Ámsterdam, que es la más antigua. La más antigua y que se había establecido no mucho antes. No, finales del siglo XV, del XVI, claro. Y que surge justamente, ellos se identifican generalmente, los judíos que llegan a Ámsterdam se identifican como judíos portugueses. Sí, claro. Eran judíos nuevos, eran marranos en realidad. Sí, pero muchos de ellos eran en realidad judíos españoles que habían pasado por Portugal. Por Portugal, pero digamos que la mayor parte del tiempo habían sido judíos españoles. Pero lo que pasa que, según tengo entendido, que como justamente Flandes, que era esa zona de los Países Bajos, etcétera, de Bélgica, Holanda, se rebela y se independiza de España. A raíz de la Reforma protestante, son calvinistas. Son calvinistas, pues es ahí cuando ellos admiten a los judíos de buena gana, aparte de porque su religión lo permite, porque son los expulsados por España. Y además grandes mercaderes y banqueros. O sea que se dan todos los elementos para que los judíos prosperen en ciudades como Ámsterdam y Amberes. Y los judíos de Ámsterdam, la comunidad de Ámsterdam, tiene un papel central en la colonización. Exactamente. Son 3 rabinos de enorme importancia, que es el rabino Menasé ben Israel, el rabino Isaac Aobab da Fonseca y el rabino Mortera. Pero Mortera vino de Venecia y era Ashkenazim.
Lo importante es que tanto Menaseb en Israel son descendientes de judíos españoles. Isaac Baobab era bisnieto del último Gaón de Castilla. El Gaón eran los Gaonim, eran los jefes. Los sabios, sí. Los sabios. Además eran los representantes políticos de la comunidad judía ante los poderes terrenales, ante los califas islámicos, ante los reyes cristianos. Y claro, pero Baobab da Fonseca llega muy niño a Ámsterdam, pero venía de 2 generaciones de cristianos marranos, ¿no? O sea, habían estado practicando el judaísmo en la clandestinidad y además acojonados, como dicen aquí, por la Inquisición. Escapan, van primero a San Jean de Luz o a Burdeos y de ahí terminan en Ámsterdam, donde se convierten al judaísmo. Ahora, es enormemente importante esta comunidad porque Menaseb en Israel le escribe la famosa carta Humble and Dress, dirigida a Oliver Cromwell, que era el Lord Protector de cuando cayó la monarquía. Yo lo voy a traducir al español de España, Cromwell. Cromwell, exactamente. Pero Cromwell es el que permite que regresen los judíos a Inglaterra, porque habían sido expulsados en 1290, creo. 90, algo así. Entonces, Menaseb en Israel es el patrón más o menos fundador de la comunidad judía de Londres. Y de hecho la primera sinagoga de Londres es una réplica de la sinagoga de Ámsterdam. Y estos 3 rabinos son los que expulsan a Baruch Spinoza, que es probablemente el filósofo judío más importante desde Maimónides. Y ellos además forman parte del gran movimiento que lleva a la Ilustración. O sea, ellos estaban combatiendo, luchando por la libertad de conciencia, por su derecho a practicar el judaísmo abiertamente, ¿no? Uh-huh. Además llega a ser una espléndida comunidad, admirada por toda la judería europea, porque además eran banqueros, mercaderes, eran hombres de letras, eran impresores. La pregunta es por qué, si esta gente estaba también en Ámsterdam, se van a la aventura. Porque el origen de sus fortunas era precisamente el azúcar que venía de Pernambuco, era la zona. Es que el azúcar es el petróleo del siglo XVII, ¿no? Uh-huh. O sea, quien tenía el azúcar se vendía a precio de oro prácticamente. Entonces, quien dominaba el azúcar dominaba una enorme riqueza. Y ellos tenían la gran ventaja que en Pernambuco había grandes comunidades de criptojudíos, lo que habían sido ellos. O sea, habían muchos cristianos católicos nominales que iban a misa, bautizaban a sus hijos, pero se reunían en secreto. Y el azúcar, la caña de azúcar, pues, se había cultivado justamente por primera vez por los portugueses en Madeira. Exactamente, ¿no? Y muchos de ellos marranos. Entonces, todo esto aprovechan porque además se hacen grandes accionistas de la West Indian Company, ¿no? La East Indian Company fue la que construyó el imperio holandés en la Indonesia y la West Indian Company. Los ingleses conquistan a la India a través de una empresa privada. Entonces los sefardíes tenían casi el 6-10% de la West Indian Company, que es la que financia la conquista de Pernambuco. Entonces los sefardíes llegan a ser administradores y hasta militares. O sea, probablemente desde la caída del templo no habían sido los judíos militares. O sea, para ellos fue una empresa muy importante y tan importante que es el propio rabino Baobab da Fonseca, que ya era una eminencia, era jajam con 21 años en Ámsterdam. Él va. Además eran místicos, eran cabalistas. Él y Menaseb en Israel creían que para que se cumplieran las profecías bíblicas, los judíos debían repartirse por todo el mundo. Y las Américas, además, con plena libertad de conciencia, con derechos políticos, con ciudadanía holandesa. Uh-huh. Hacen de esto una importante obra colectiva. Lo curioso es que sea tan poco conocida, porque cuando los expulsan a los sefardí de Pernambuco, dura 30 años la colonia. Eso es lo que te iba a decir. Se reparten por el Caribe, sobre todo en Curazao. Claro, pero es que esa historia desaparece de Brasil, porque al llegar a reconquistar los portugueses que estaban aliados en esa época con España, pues está vigente la Inquisición. Totalmente. De hecho, matan a varios y los queman vivos. Claro, con a lo los cual, conversos. Durante siglos, por lo menos del dominio portugués-español, y después solamente portugués, pues en Brasil esta historia no están muy interesados en sí, que se es curioso. conocer. El día que yo di la conferencia en Casa Sefarad sobre este asunto, hubo 5
brasileños. Y de Pernambuco, además, se me acercaron a felicitarme por esta historia que les conté, pero no sabían nada. No sabían nada. No sabían nada. E incluso, ¿sabes qué? The History of the Jewish People, que es la primera gran historia del pueblo judío publicada en Israel por historiadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, tiene una mención de mínima, unos cuantos párrafos a esto, cuando me parece impresionante porque la primera comunidad judía que se funda en Nueva York, que tiene la población judía más grande del mundo, mucho más allá que Tel Aviv, ¿no? Actualmente el 20% de los neoyorquinos son judíos. La primera sinagoga de Manhattan, de Nueva York, que es Shearit Israel, que es fundada por los refugiados de Pernambuco. Pero vamos a llegar a esa historia porque en realidad... bueno, vamos por la época en que pasan unos 30 años. Abu Abd de Fonseca ya se había vuelto a... Regresó a Ámsterdam, murió a los 88 años. Sí, sí. Como Jajam. Pero bueno, vuelven los portugueses, españoles, reconquistan Pernambuco, matan a los que están, los otros salen y se van hacia una zona de las Antillas holandesas. Todas las colonias holandesas, que eran muchas y siguen siendo, ¿no? O sea, Aruba, por ejemplo, Trinidad y Tobago, y Surinam fue hasta hace poco una posesión de ultramar de la corona holandesa. Uh-huh. Y hay una sinagoga en Paramaribo, además que hay descendientes directos de la comunidad Pernambuco. Hay un señor que se llama Cohen Nasi y una señora Marina da Costa, que es descendiente de los Abravanel, que fueron los banqueros de los reyes católicos, y la sinagoga de Curazao, que es la más antigua de las Américas, actualmente en funcionamiento. No hay ninguna más antigua y está fundada también por refugiados de Pernambuco, y en los Estados Unidos también la de Rhode Island, la de, ¿cómo se llama este puerto? Una famosa sinagoga sefardí. Claro, durante casi todo el siglo XVIII los únicos judíos que hubieron en las colonias inglesas fueron sefardíes. Recién con las guerras napoleónicas hay el gran flujo de askenazíes, polacos, sobre todo alemanes, y rusos, lituanos, de los... Pero ¿cuándo llegan a Estados Unidos? Porque estamos diciendo que se fueron para el Caribe, también porque la industria que tenían era la caña de azúcar y necesitaban un clima similar. Pero es que Nueva York no se llamaba Nueva York, era New Amsterdam. Era la única colonia holandesa en la costa este de los actuales Estados Unidos. Uh-huh. Estuvo también unos 40 años bajo soberanía holandesa. En unas guerras las perdieron. Además cambiaron Nueva Ámsterdam por Surinam, ¿no? Claro, pero de ahí viene el nombre del famoso barrio de Harlem. Exactamente. Que es una localidad holandesa. Exacto, una ciudad holandesa, preciosa, Harlem. Pero ¿cuándo llegan a...? 1652. Y eso es poco después de Pernambuco. Inmediatamente, son refugiados. En realidad, la mayoría de los sefardíes regresó a Ámsterdam, pero muchos de ellos es que llegaron a ser casi 5,000. Realmente era una Sur Israel, se llamaba la congregación. Era un Kahal Kodesh, creo que es en hebreo, ¿no? La Santa Congregación. Uh-huh. Es que además tenían Tefer Sorá. El gran investigador de toda esa historia fue un judío que se llamó Arnold Wisnitzer. Era de Besarabia, pero estudió historia y filosofía en Viena. El año 40, con la invasión de los nazis, lo coge la guerra en Burdeos. Entonces consigue, yo no sé, creo un poco milagrosamente, que el consulado de Burdeos le dé un visado para ir a Lisboa. Y de Lisboa pasó a Río de Janeiro, como Stefan Zweig, más o menos en los mismos años. Estuvo muchos años investigando y murió en Los Ángeles, ya muy mayor. Pero parece que en los años que estuvo en Brasil se enteró de esta historia. Él tiene un libro que se llama The Jews in Colonial Brazil, que yo lo encontré en internet, está escaneado por Google, íntegro. Es un libro del año 60, es toda la historia de Pernambuco y reproduce facímiles donde están las actas. Las actas de la Congregación Sur Israel, ¿no? Uh-huh. Están en fin, es un trabajo fantástico. Y que además el premio mayor de historia en Israel es el Arnold Wisnitzer
History Prize, ¿no? Porque es un gran honor, pero sin embargo esta historia sigue siendo un poco ignorada, por eso a mí me dio mucho gusto haberla descubierto y además lo hice casualmente, es como se dice en inglés un serendipity, es un poco milagrosa, o sea, la historia primera que te conté, Jorge, fue precisamente el de las leyendas sefardíes de mi familia. Entonces yo me puse a investigar en los últimos 3 años. Porque tú eres de Perú. Y Perú, la selva peruana está... tenía una conexión directa. Pegadita a la... Iban los judíos iban a Buenos Aires, subían hasta Tucumán, a las minas de Potosí y entraban al Perú. Y al Callao, que era el mayor puerto del Imperio Español. Hay un gran proceso de la Inquisición en el año 1640. Cogen a 100 criptojudíos que realmente hacían una vida judía clandestina. Entre ellos, el rabino era Juan Bautista Pérez, que era el hombre más rico del virreinato. Era un mercader de esclavos, banquero, mercader. Lo queman vivo en un proceso de hoguera. O sea, pero acogen a 100. Hay un libro, una novela bellísima que se llama La gesta del marrano, de Marcos Aguinis, que es argentino, que es la historia de este proceso, porque muere en la hoguera también un médico que capturan en Tucumán, Maldonado da Silva, Francisco Maldonado da Silva, Elí Nazareo. Él se convierte, se circuncida, él solo, en una de las celdas de la Inquisición y muere en la hoguera. Pero volvamos a... Esta comunidad, sí, que te digo que fueron capturados, lo decían los portugueses, venían del Brasil. ¿Te das cuenta? Entonces, mi familia está vinculada probablemente a un proceso de la Inquisición, porque mi familia eran conversos criptojudíos. Entonces, investigando la historia de mi familia, me enteré de toda esta historia de Pernambuco que yo desconocía. Claro, y ahora no solamente desconocen esto en Brasil, sino que estos sefardíes holandeses de origen portugués y lejanamente españoles llegan a New Amsterdam, que luego será Nueva York en unos años. Muy pocos años después. Muy pocos años se transforma en Nueva York, y Nueva York es una ciudad de una colonia inglesa que con el tiempo se va a independizar, se va a llamar Estados Unidos de América. En Estados Unidos, ¿saben del origen sefardí de Nueva York o de esta presencia de judíos? Este libro está editado por el Ministerio de Economía español, que yo no lo sabía, son los primeros editores del gobierno. Entonces el director de publicaciones estuvo hace poco en Nueva York y visitó esta sinagoga, que fue originalmente una sinagoga sefardí. Los sefardíes dominaron la vida judía de Nueva York hasta muy bien entrado el siglo XIX. La primera sinagoga askenazí es Ben Shearud, creo, no sé, pero es los primeros últimos años del siglo XVIII. Entonces, se asombró de lo importante que había sido la presencia sefardí en la vida judía de Nueva York y regresó a España para editar este libro. Yo no soy autor de todo, pero soy el autor de esta historia, que es la historia de la primera comunidad judía de las Américas. Y actualmente hay 3 comunidades sefardíes muy importantes en Estados Unidos, que es la de Nueva York, pero la de Seattle, hay una ciudad sefardí, y sí, también en Los Ángeles. Casi todos ellos provenientes de sefardíes orientales, de Salónica, de Estambul y de Rodas. Bueno, también hay una importante comunidad de judíos marranos en la zona de Nuevo México. Entonces. Exactamente. Esto tiene mucho que ver. Eso ya es con la historia de México, sí, y la conquista. Pero en Brasil está sucediendo lo mismo. Sabes que lo que te contaba, la actual sinagoga de Recife, que fue fundada a los principios del siglo XIX, son askenazíes, como casi todos los judíos argentinos, como todos los judíos brasileños son askenazíes, venidos al final, llegados al finales del siglo XIX. Pero más a la luz del caucho que del azúcar, ¿no? Sí, claro. Es interesante porque muchos sefardíes marroquíes llegaron hasta Iquitos, hasta la Amazonía peruana, por el boom del caucho. Sí, sí. Y hay una sinagoga en Iquitos de los descendientes, claro, son cholos peruanos, porque no iban solteros y no había mujeres, se casaron con las nativas. Pero son todos tienen apellidos como Bendaján, Sefar, Sarafat y Koch.
recogen, y tú lo ves, pues son peruanos, pero están regresando al judaísmo. Y lo mismo está ocurriendo con los descendientes de los marranos que se quedaron, que fueron brevemente judíos, pero que se volvieron a convertir al catolicismo porque no les quedó más remedio. Pero se están redescubriendo todas estas raíces y estos descendientes están volviendo al judaísmo. Lo que pasa es que no se quieren convertir con el proceso formal rabínico, porque ellos se creen ya judíos. Y además, realmente han sido criptojudíos durante generaciones. Es muy fácil saberlo porque se casaban entre ellos. O sea, son 100, 200 apellidos, pero están todos relacionados y con muchas tradiciones de izquierda, anticlericales, en fin, y muy orgullosos de su pasado sefardí. Luis, que vamos a hablar un poquito del libro. Nos has hablado de la historia. De la historia, sí. De la historia que hay detrás. Incluso nos has hablado de la historia de quién lo publica, el Ministerio de Economía. Pero háblanos un poco de qué es, cómo se realizó y qué es lo que la gente puede encontrar en este libro. Bueno, hay 3 capítulos que están consagrados a recuperar esta historia, porque en este momento tenemos todos los países americanos, desde Canadá hasta Chile y la Argentina, muy vibrantes comunidades judías, muy bien integradas, ¿no? Que son para nosotros un gran orgullo. Y tú sabes como argentinos lo notorias que son los Lelutier, por ejemplo, y están vivos en la cultura, en la historia, en el pensamiento, en la política. Macri tiene el fiscal Nisman, ¿no? Pero igualmente sucede en el Perú. Tenemos grandes escritores, periodistas, gente notable. Un presidente. El presidente, nada menos, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que nuestras comunidades son mayoritariamente askenazíes, salvo la de Venezuela, porque de las islas del Caribe llegaron a Caracas. Enrique Capriles Radonsky, por ejemplo, los Capriles son sefardíes, muchos de ellos ya católicos, pero recientemente, hace 2, 3 generaciones. Y posiblemente los Maduro también. Exactamente. No, de hecho, hay una familia Maduro en Curazao. Sí, sí. Y me lo han dicho también que él pertenece a esta familia. A esta rama. Un poco remota, pero están relacionados. Entonces, lo que pasa, y en Lima hubo una sinagoga sefardí que ya no existe. O sea, se han un poco diluido y mantienen su identidad cultural, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque son de hace 2 o 3 generaciones, nada más. Y además que llegaron antes del Holocausto, porque las comunidades sefardíes de Salónica y la de Roas fueron totalmente exterminadas por los nazis. Los Benveniste, por ejemplo, Marcelo Benveniste, que es argentino, tiene un web en Buenos Aires sobre vida judía sefardí. Él es de Roas, por ejemplo, llegados a la Argentina en los años 1920. Entonces, pero claro, lo abrumadora que es la mayoría askenazí ha hecho que estas tradiciones sefardíes se fueran perdiendo un poco, ¿no? Como te digo, había sinagogas sefardíes que ya no existen, ¿no? En varias ciudades. Entonces, se trata un poco de recuperar la memoria de Sefarad, ¿no? Y aquí ustedes, la comunidad judía en España, está haciendo lo mismo. Ustedes son relativamente recientes, ¿no? Los argentinos de los años 70 y los judíos marroquíes, que son sefardíes, muchas familias son de los años 50. Entonces, lo que se está haciendo aquí es reconstruir la memoria de Sefarad en Sefarad. Entonces yo creo que en América está pasando lo mismo, y sobre todo que estas comunidades criptojudías que tú has mencionado, la de Nuevo México, también en Nuevo León, ya en México y Monterrey, hubo una gran comunidad de judíos, criptojudíos. Tenía una iglesia que ahí está en Monterrey, que hay muchas estrellas de David. Y de hecho los procesos de la Inquisición fueron contra judíos que la Inquisición capturó ahí en Nuevo León. Y en Colombia hay la gran tradición es en Antioquia, que Medellín es la capital, es la segunda ciudad de Colombia, y es una ciudad que tiene mucha fama de ser gente muy emprendedora, gente de negocios, gente que le gusta hacer dinero. Por eso es que muchos de los narcotraficantes era el cártel de Medellín. Entonces, habían esas tradiciones. Yo he visto el otro día un video muy gracioso que es una comunidad entera, creo que era como una secta evangélica, que se han convertido todos al judaísmo, ortodoxos. El Israel les ha enviado rabinos y han hecho todo el proceso legal, se han circuncidado y celebran todas las
las fiestas judías, y tiene una comunidad judía muy, muy importante, muy vibrante, y todos son descendientes de marranos que habían conservado tradiciones como la mía, de las leyendas del remoto origen judío. Entonces, son cosas que están ocurriendo y cosas que están ocurriendo simultáneamente en varios países. Entonces, yo estoy muy contento por poder contribuir un poco a la recuperación de esta memoria. Pues nada, Luis Esteban Manrique, autor de La influencia sefardí en los Estados Unidos, un libro del Ministerio de Economía de España y del Centro Sefarad de Israel, que se presenta en el Centro Sefarad el día 11 de diciembre a las 7. El 11 de diciembre a las 7 estén allí, porque seguramente este libro incluso creo que se reparte, ¿no? Sí, yo creo que sí, no tiene una lógica comercial, me imagino. Pero realmente es muy interesante para todos, especialmente si usted ya es un sefardí del continente americano, más todavía. Muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez, Luis Esteban. Gracias, Jorge.